tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Este es el último video de este podcast. Y vamos a hablar del patriarcado. El patriarcado, ya vimos el triángulo de Galton, y cuando vimos el triángulo de Galton hablamos del patriarcado, porque el patriarcado es la violencia estructural. La violencia estructural. ¿Verdad? Esa violencia estructural, en el caso de la violencia contra las mujeres, de la violencia machista, está dada por un sistema que hemos acuñado y hemos desarrollado mucho las feministas en los estudios de género, que también hablamos de eso en el primer video. Ok, ¿el patriarcado qué es? El patriarcado es el poder, así decíamos en el video pasado, el poder que ejercen el conjunto de los hombres sobre el conjunto de las mujeres. El patriarcado tiene características propias. El patriarcado es androcéntrico, ¿verdad? Es androcéntrico. ¿Qué significa androcéntrico? Mira, no se ve la lista. ¿Qué significa androcéntrico? Que centra todo el conjunto de la sociedad, lo centra en los hombres, el andro. No el andro, el andro. Entonces, todo funciona en función de las necesidades masculinas, ¿verdad? Entonces, eso genera una cosa que es bien importante entender, y es que las mujeres, como estamos culturalmente permeadas por el patriarcado, crecimos dentro del patriarcado, dentro de una sociedad patriarcal, nos miramos a través de los hombres, de la mirada masculina. Nos sentimos, nuestro reconocimiento está dado a través de la mirada masculina sobre nosotras. Nuestros actos también, ¿verdad? Son aprobados o desaprobados según esa mirada masculina. Y vivimos en función de complacer a los hombres. Entonces, eso es androcéntrico. Las leyes, por ejemplo, las leyes se hacen en función de las necesidades masculinas. Hasta hace nada, hasta hace 2017 sería, hasta el 2017, ¿verdad? Todavía el adulterio era penado de forma diferenciada en nuestro país para hombres y para mujeres. En el caso de las mujeres, que simplemente un hombre dijera que la mujer había sido adúltera, eso podía significar una pena de cárcel para la mujer. Pero para que los hombres para que eso fuera considerado un delito en el caso de los hombres, ellos tenían que tener otra familia que fuera pública y notoria. Es decir, que no existía la misma vara para hombres y para mujeres. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Código Civil, el matrimonio. ¿Desde qué edad está permitido el matrimonio en Venezuela? Está permitido en el caso de los hombres a los 16 años y en el caso de las mujeres a los 14. ¿Por qué? Porque no somos iguales ante la ley y las mujeres somos objetos de posesión de los hombres, en una cultura además que es completamente pedófila y donde las niñas pueden ir al matrimonio mucho antes que los niños, ¿verdad? Porque a los hombres adultos les gustan las niñas pequeñas. Entonces, es androcéntrico. También es heteronormado. Heteronormado. ¿Por qué heteronormado? No decimos que heterosexual. Bueno, porque heterosexual es una orientación sexual.
Heteronormado es cuando la norma es en la heterosexualidad. Y como la norma social es la heterosexualidad, todo lo que salga de esa norma es incorrecto y debe ser castigado por la sociedad. Puede ser castigado por la ley, como lo fue por muchísimo tiempo, puede ser castigado con aquella cosa horrible que tenía la organización, la tipología, era la tipificación de las enfermedades, entonces la homosexualidad o el cambio de género era una patología, ¿verdad? O puede ser castigado socialmente, ¿verdad? Que, bueno, que entonces que tú decidas tener otro género es mal visto, está culturalmente castigado. Eso es heteronormado. ¿Okay? Ahora, hay varias cosas que tenemos que ver, ¿no? El patriarcado, etimológicamente, viene de la palabra pater, ¿verdad? Estamos hablando del patriarca. Y que luego se convirtió ese pater en el patriarca. Y el patriarca era en la sociedad romana aquel hombre que era dueño de todas y todos. Se repartían los patriarcas, se repartía la sociedad, ejercían el poder político, eran senadores, ejercían el poder económico, eran los dueños de todos los medios de producción, de las tierras, esencialmente. Ejercían también el poder cultural, porque eran, como eran los dueños de los medios de producción, ejercían el poder político, porque eran los que estaban en el Senado, entonces también eran los mecenas de las artes. Y el poder militar, por supuesto, porque los generalatos, los generales, el generalato en total, provenían de las familias patricias, que eran las familias de la sociedad alta, de la alta sociedad romana. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que este patriarca era dueño de tierras, era parte del Senado, era el que ejercía el poder militar, era dueño de la gente esencialmente. Los patriarcas tenían el poder de matar a su esposa, a su propia esposa. Tenían el poder de matar a sus hijos y a sus hijas, porque la ley se ejercía a partir de las necesidades del patriarca. Esto no ha cambiado mucho porque el patriarcado realmente nace hace 17.000 años, mucho antes de la sociedad romana. Y las mujeres tenemos en lucha colectiva, porque han habido grandes protofeministas, hubo grandes protofeministas, pero esas protofeministas actuaron solas o con muy pocas mujeres a su alrededor. Como lucha colectiva, las feministas tenemos apenas 150, 160 años andando. Por lo tanto, es poco lo que hemos logrado cambiar este sistema. Hay a mí me gusta hacer una reflexión sobre la palabra y la raíz del patriarcado y de cómo permea a nuestra sociedad en muchas otras ramas que no solamente son el tema feminista o el sistema de desigualdad entre hombres y mujeres. Y por ejemplo, vemos muchas palabras que su raíz viene de ahí, como por ejemplo el patrimonio, ¿verdad? Que lo que posees, ¿no? Que tiene algo que ver con eso del patriarca, el patriarcado, lo que tienes, lo que posees. La patria potestad, ¿verdad? Que es el poder que te da el Estado sobre los niños que nacen o los que te son cedidos a los adultos y las adultas. Ay, qué feo quedó esto. Bueno, queda medio editar, ¿no? A ver. La patria potestad. Y bueno, yo los reto y las reto a que hagamos un análisis etimológico del pater y me lo manden por la plataforma. Es decir, que cada uno y cada una de ustedes me diga una palabra que tenga como raíz etimológica la palabra pater y
me lo mande con su significado y la correlación que ve con respecto al patriarcado. Eso creo que es un ejercicio interesante. Bueno, ¿por qué el patriarcado es heteronormado? El patriarcado es heteronormado esencialmente porque necesita reproducir a los seres humanos. Y necesita reproducir a los seres humanos porque necesita mano de obra barata. Entendamos además que la tierra requiere de muchas manos, el trabajo de la tierra requiere de muchísimas manos. Y eso, por supuesto, el patriarcado lo normalizó haciéndose heteronormado y instando a las personas a reproducirse en masa. Entonces vemos, por ejemplo, familias que eran 20 hijos, 25 hijos. Por eso es que ahí la infidelidad femenina es muy grave, porque la infidelidad femenina tiene que ver con la posesión de las cosas, ¿verdad? Es decir, los hombres tienen, desde que el patriarcado es patriarcado, los hombres han tenido la necesidad de esclavizar nuestros vientres. ¿Por qué? Porque eso les permite saber a quién le están dejando sus posesiones. Y es una cosa que tiene tantos años andando que se naturalizó, que se convirtió en cultura, se convirtió en comportamiento. Entonces, cuando los hombres son infieles, importa, ¿verdad? ¿Por qué no importa? Porque bueno, que tengan más hijos y en total las cosas todas les pertenecen, las personas todas les pertenecen. Entonces, eso es todo un debate, porque tiene que ver también, ¿verdad?, con los métodos anticonceptivos, como los métodos, ahí entramos también en el tema de cómo los métodos anticonceptivos, los métodos anticonceptivos han significado para las mujeres una revolución, porque nos han permitido planificar nuestro futuro, planificar nuestra propia reproducción. Entonces, ya nuestra sexualidad no está ligada a la maternidad, y eso fue en los años 70, en los años 60, una revolución para el mundo entero. Es importante que se lean las lecturas recomendadas, que no están solamente para este módulo, sino que son para la vida, se podría decir. Ahí está la teoría del conflicto de Johan Galtung, está las estructuras de la violencia de Rita Segato, hay una edición de la revista de la mujer que edita el Centro de Estudios de la Mujer, una edición especial sobre cómo funciona la violencia con diferentes artículos de diferentes autoras venezolanas y extranjeras. Está también Calibán y la bruja de Silvia Federici, un libro que a mí me marcó muchísimo en la vida, no lo he podido encontrar, pero digitalmente yo se los recomiendo desde aquí, pero que a mí realmente me cambió por completo la visión de la violencia cultural que se ejerce, o me hizo entender la violencia cultural que se ejerce contra las mujeres, que es el libro A favor de las niñas, el libro que es de los años 80 y que yo leí hace muchísimos años, no he podido encontrar una nueva copia, pero que nos dice cómo la educación nos convierte en mujeres o en hombres, y la violencia que se ejerce contra las niñas para que normalicen ciertas conductas. Y también hemos recomendado un libro de Emma Goldman, que fue una anarquista importante de principios del siglo XX, que habla, que ella sobre todo de una lucha sola, ella fue una visionaria que escribió mucho sobre el papel de la mujer dentro del matrimonio, cómo el matrimonio esclavizaba a las mujeres, que era un contrato que no era un contrato de amor, y habló muchísimo sobre la educación sexual y la necesidad de los controles de natalidad, para que las mujeres pudiéramos ser completas, enteras, sin restricciones. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo la tarea sobre la etimología del pater y encontrar palabras que tengan que ver con patriarcado, pater, patro,
Y les dejo también esas lecturas recomendadas. Nos vemos en la próxima vez, ya será en el foro chat para que hagan todas las preguntas que quieran, para que nos respondamos entre nosotras y nosotros y para que nos veamos un poquito más y nos conozcamos un poquito más. Muchas gracias por ser parte de esta iniciativa. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.